El sol inclemente del desierto de Arizona castigaba al pequeño y miserable pueblo en la frontera con México, transformando el aire en una masa pesada y sofocante. El polvo fino y amarillento, levantado por una brisa cálida y perezosa, lo cubría todo con una capa de desesperación, pegándose a la piel sudorosa de los pocos que se atrevían a estar afuera. En aquel escenario de desolación, Ana María, una joven de 17 años, permanecía encogida, con los hombros curvados bajo el peso de un destino que no eligió. Sus ojos oscuros y profundos estaban fijos en el suelo agrietado, evitando la mirada cruel de su tío, don Ricardo, y las sonrisas lascivas de los bandoleros que la evaluaban como si fuera un animal. La humillación era una brasa ardiente en su pecho, un dolor silencioso que gritaba en un mundo que se negaba a escuchar, donde la vida de una mujer mestiza era solo una mercancía más para ser negociada bajo el cielo despiadado. El momento que selló su destino no fue marcado por un grito o una lucha, sino por un sonido metálico y seco que cortó el opresivo silencio de la tarde. El tintineo de las monedas de plata cayendo en la mano callosa y codiciosa de don Ricardo resonó en el alma de Ana María como una sentencia de muerte, cada moneda un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Fue entonces cuando levantó el rostro, con el polvo y las lágrimas secas marcando su piel, y sus ojos se encontraron con los de su tío. No había remordimiento allí, solo la frialdad de un hombre que la veía como un objeto desechable. Cerró el puño sobre el pago y escupió las palabras que iniciarían el viaje de fuego y renacimiento de la joven. Ella vale esto, nada más. La frase, corta y brutal, fue el detonante, la chispa que encendió en su espíritu, la promesa silenciosa de que un día demostraría que su valor no podía ser medido en monedas. Si historias de coraje y superación como esta te inspiran, suscríbete al canal para no perderte ninguna parte de este viaje. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo de qué ciudad y país nos estás viendo. Arrastrada lejos de la única tierra que conocía, Ana María fue sometida a una cruel caravana bajo el sol despiadado. Los días se fundían en una neblina de polvo, sed y miedo, mientras los bandoleros la trataban con un desprecio brutal, sus risas y toques rudos siendo recordatorios constantes de que ya no era una persona, sino una posesión. Su espíritu, antes una llama tímida, amenazaba con apagarse, convirtiéndose en cenizas de resignación. Se aferraba al recuerdo del rostro de su madre, un talismán frágil contra la oscuridad que la devoraba. El paisaje árido a su alrededor era un espejo de su alma, seca, agrietada y desprovista de esperanza. Cada amanecer no traía promesas, solo la certeza de otro día de sufrimiento, una prueba de resistencia que sentía que estaba perdiendo con cada hora que pasaba. El viaje de agonía fue abruptamente interrumpido por un grito de guerra que rasgó el silencio del desierto. Desde la cima de las colinas rocosas, figuras ágiles y pintadas descendieron como espíritus vengadores. Eran los apaches. El caos estalló en un torbellino de flechas, pólvora y acero. Ana María, arrojada al suelo en la confusión, observó la batalla con los ojos desorbitados por el terror y una extraña fascinación. Los guerreros se movían con una ferocidad letal, una danza mortal contra sus captores, quienes, a pesar de sus armas de fuego, eran desorientados y abatidos, con una precisión salvaje. Para ella, encogida en el polvo, aquel pandemonio no era una amenaza, sino una interrupción divina, una tormenta violenta que llegaba para limpiar la tierra de la plaga que la transportaba hacia un infierno aún más profundo. En medio del torbellino de la batalla, un par de ojos la encontraron. Eran ojos viejos, profundos como la tierra misma, pertenecientes a un jefe apache, cuyo rostro era un mapa de incontables batallas y estaciones. Él era Nakai, mientras un bandolero intentaba agarrarla para usarla como escudo. Una flecha del viejo guerrero lo alcanzó con una precisión quirúrgica. Nakai se acercó, no con la avidez de un conquistador, sino con la curiosidad de quien encuentra un águila con el ala rota. Vio más allá del miedo y la suciedad.
Vio la chispa de un espíritu indomable cautivo en una jaula de desesperación. Con un simple gesto, cortó las cuerdas que ataban sus muñecas, un acto que no significaba una nueva posesión, sino el primer soplo de una libertad que ella jamás había imaginado posible. Llevada al campamento Apache, escondido en un cañón secreto, el miedo de Ana María fue reemplazado por un profundo sentimiento de alienación. Allí, ella era la extraña, la forastera de sangre mezclada. Los niños la observaban con curiosidad, pero los adultos, especialmente las mujeres, la miraban con desconfianza. Su vestimenta, su lengua, su sumisión aprendida, todo en ella era diferente. Una joven guerrera en particular, llamada Yari, la Pa, miraba con un desprecio evidente, viendo en ella solo la debilidad del mundo que los oprimía. Ana María, que había escapado de una prisión, ahora se sentía en otra, una prisión de soledad y silencio, donde cada mirada era un muro y cada palabra no dicha, una cadena que la ataba a su pasado de invisibilidad y desvalorización. Nakai, sin embargo, se negó a permitir que se marchitara. Aquella primera noche, mientras ella estaba sentada aislada, él se acercó y le ofreció un cuenco de estofado caliente. No dijo mucho, pero su gesto hablaba un lenguaje universal de compasión. Le preguntó su nombre y al oírlo, lo repitió con una dignidad que la hizo sentirse vista por primera vez en años. Le dijo que, aunque no era una de ellos por sangre, el Gran Espíritu la había traído hasta allí por una razón. Por primera vez alguien no le daba órdenes ni la evaluaba por su valor monetario, sino que hablaba de propósito y destino. Aquel simple acto de bondad fue la primera gota de lluvia en su desierto interior, despertando la semilla dormida de su fuerza. El camino hacia la aceptación, sin embargo, estaría pavimentado con dolor y sudor. Nakai sabía que la compasión por sí sola no la salvaría. Para sobrevivir en ese mundo, y más importante, para sanarse a sí misma, Ana María necesitaba volverse fuerte. Entonces la designó para ser entrenada por Yari, la misma guerrera que la despreciaba. La decisión fue un shock para ambas. Yari veía la tarea como un insulto, una carga de tener que cuidar a una débil. Ana María veía en Yari la personificación de todo el rechazo que sentía. El primer día de entrenamiento fue una humillación. Apenas podía sostener el arco, sus manos débiles y su cuerpo desacostumbrado a cualquier esfuerzo físico. Yari no escatimó en críticas, cada palabra un golpe a su ya frágil autoestima, empujándola hasta los límites de su resistencia. Los días se convirtieron en semanas de entrenamiento brutal. Ana María aprendía a rastrear, a moverse en silencio, a luchar con un cuchillo y sobre todo a disparar con el arco. Cada músculo de su cuerpo dolía, cada respiración era un esfuerzo. Fallaba los blancos constantemente, las flechas perdiéndose en la vegetación, al igual que sus esperanzas. Un atardecer, exhausta y frustrada, arrojó el arco al suelo, lista para rendirse. Fue entonces cuando Nakai se acercó, tomó el arco, lo puso de nuevo en sus manos y con voz calmada dijo: «Una flecha solo vuela hacia adelante, Ana María. Deja atrás el pasado que te pesa. Mira solo al blanco». Aquellas palabras, simples y profundas, cambiaron su perspectiva. Respiró hondo, tensó la cuerda y soltó. La flecha voló, temblorosa, pero alcanzó el borde del objetivo. La relación con Yari también comenzó a transformarse. La joven guerrera, a pesar de su dureza, era justa. No ofrecía consuelo, pero sí conocimiento. Durante un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, Ana María cayó, con el hombro dislocado y el rostro arañado. Las lágrimas de dolor y frustración brotaron de sus ojos, pero antes de que pudiera entregarse al llanto, Yari se agachó a su lado. No la ayudó a levantarse. En cambio, dijo con una intensidad feroz: «El dolor te recuerda que estás viva. No le temas. Úsalo. Transfórmalo en rabia, en fuerza. Haz que tus enemigos sientan el doble». En ese momento, Ana María entendió que la crueldad de Yari no era maldad, sino una forma de forjar acero en el fuego, de prepararla para las batallas que vendrían. La primera gran victoria de Ana María no fue en una lucha, sino en la casa. Después de semanas de aprendizaje,
Yari la envió sola al bosque con una única orden: no vuelvas con las manos vacías. Usando todo lo que había aprendido sobre rastreo y silencio, persiguió a un ciervo durante horas. El miedo inicial dio paso a una concentración intensa. Cuando finalmente tuvo su oportunidad, la flecha que soltó no tembló. Voló recta y certera. Arrastrar al animal de vuelta al campamento fue una tarea hercúlea, pero cuando llegó, cubierta de sudor y sangre, fue recibida con un silencio diferente. Era un silencio de respeto. Yari se acercó, examinó la presa y por primera vez hizo un breve y casi imperceptible gesto de aprobación. Ana María finalmente era una proveedora. A partir de ese día, las barreras comenzaron a derrumbarse. Las otras mujeres de la tribu la invitaron a sentarse con ellas alrededor del fuego, enseñándole a curtir el cuero, a identificar hierbas medicinales y a tejer. Compartieron historias, canciones y, lo más importante, un sentido de comunidad. Ana María aprendió que la fuerza de una tribu no residía solo en sus guerreros, sino en la unión de su gente. Encontró hermanas en mujeres que antes la veían como una intrusa y una madre en la sabiduría colectiva que la acogía. La herida de la traición de su tío comenzó a cicatrizar, llenada por el bálsamo de la lealtad y la pertenencia. Ya no era una sombra, sino una parte vibrante de un todo. La paz recién descubierta, sin embargo, era frágil como un oasis en el desierto. Un día, exploradores apaches regresaron de una incursión en territorios cercanos con noticias preocupantes. En uno de los pueblos oyeron hablar de un patrón poderoso y cruel, don Ricardo, que ofrecía una recompensa sustancial por una sobrina mestiza que había huido. La descripción era inconfundible. La noticia cayó como una piedra en el campamento y todos los ojos se volvieron hacia Ana María. Su pasado, que había intentado dejar atrás como una flecha ya disparada, estaba volando de regreso hacia ella. La comodidad de su nueva vida fue súbitamente amenazada. La sombra de su tío extendiéndose por leguas para alcanzarla y arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Don Ricardo, enfurecido por la humillación de su fuga y la pérdida de su inversión, no se contentó solo con poner una recompensa. Envió a cazarrecompensas, hombres crueles y persistentes, conocidos por su habilidad para rastrear en los terrenos más difíciles. La amenaza ya no era abstracta. Pequeños grupos de hombres extraños fueron avistados cerca del territorio apache, olfateando pistas, interrogando a viajeros. La seguridad del cañón, antes un santuario impenetrable, ahora parecía vulnerable. La presencia de Ana María, que antes era una cuestión de aceptación social, ahora se había convertido en un peligro real para toda la tribu que la había acogido. La tensión crecía cada día. El aire antes límpido de la montaña, ahora cargado con la inminencia de un enfrentamiento sangriento. La creciente amenaza obligó a la tribu a prepararse. Se apostaron vigías en puntos estratégicos y se intensificaron las patrullas. Ana María, lejos de ser una carga, se convirtió en una pieza fundamental en la defensa. Su conocimiento sobre cómo pensaban y actuaban los hombres blancos, combinado con sus nuevas habilidades apaches, la convertía en una estratega única. Ayudó a identificar probables rutas de ataque y a preparar trampas ingeniosas. Durante una noche, una pequeña patrulla de cazarrecompensas intentó infiltrarse en el cañón. Fue Ana María quien escuchó primero el sutil sonido de una piedra desplazada. Liderando un pequeño grupo con Yari, los emboscó, neutralizándolos sin derramar sangre, demostrando su valor táctico y su lealtad inquebrantable. El éxito en la defensa del campamento solidificó su lugar en la tribu y en su propio corazón. Ya no era la niña asustada que necesitaba ser salvada. Era una defensora, una protectora de su nuevo hogar y su nueva familia. La gratitud y el orgullo en los ojos de Nakai eran su mayor recompensa, y el respeto mutuo entre ella y Yari se había transformado en una hermandad forjada en entrenamiento y batalla. Ahora luchaban lado a lado, sus movimientos complementándose como si fueran dos partes de un mismo espíritu guerrero. La amenaza externa, en lugar de separarlos, había fortalecido sus lazos, uniendo a la tribu con un propósito común y consolidando la transformación de Ana María. Sin embargo,
La noticia que sellaría su destino final llegó de una fuente inesperada. Un comerciante que mantenía relaciones pacíficas con la tribu contó que don Ricardo, frustrado por el fracaso de los cazarrecompensas, estaba planeando algo mucho más grande. Organizaba una gran venta de mujeres, la más grande jamás vista en la región, para consolidar su poder con otros bandidos y hombres ricos. Y entre las jóvenes capturadas para la subasta estaba una de su antiguo pueblo, una amiga de la infancia que ella creía a salvo. El nombre de su amiga resonó en su mente, y la imagen de su propia subasta regresó con una claridad abrumadora. En ese instante, Ana María supo que ya no podía solo defenderse. La guerrera apache había despertado no para esconderse, sino para cazar. La noticia sobre su amiga de la infancia fue la chispa que incendió el bosque de su alma. Ana María se presentó ante Nakai y el consejo de la tribu, no como una refugiada pidiendo ayuda, sino como una guerrera declarando su camino. Su voz, antes un susurro vacilante, ahora poseía la firmeza del acero forjado en el fuego. «Voy a volver», afirmó, con sus ojos oscuros fijos en el horizonte en dirección a su antigua vida. «No permitiré que les haga a otras lo que me hizo a mí». Nakai la observó con un profundo orgullo paternal, viendo cómo la semilla que había salvado se convertía en un árbol fuerte. Él solo asintió, pero fue Yari quien dio un paso al frente, su expresión feroz suavizada por una lealtad inquebrantable. «No irás sola», dijo, poniendo una mano en el hombro de Ana María. Las hermanas cazan juntas. La partida no fue un acto impulsivo, sino una maniobra táctica calculada. Lideradas por Ana María, que ahora leía la tierra como la palma de su mano, un pequeño grupo de los guerreros más ágiles, incluyendo a Yari, se movió a través del desierto como espectros. Viajaron de noche, descansando durante el calor del día, sus cuerpos pintados con arcilla para fundirse con el paisaje. Ana María, usando su conocimiento íntimo de la geografía y las costumbres de su tío, trazó un plan audaz. Usarían la cobertura de una tormenta de arena prevista para esa semana, un evento común en la región, para infiltrarse en el pueblo la noche de la subasta. Cada guerrero conocía su papel: neutralizar a los vigías, crear distracciones y asegurar que las rutas de escape estuvieran libres para las cautivas. Al llegar a la colina que dominaba su antiguo pueblo, Ana María sintió un nudo helado en el estómago. El lugar apestaba a miedo y a un falso aire de celebración. Las antorchas crepitaban, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de hombres ricos y bandoleros que habían llegado para la subasta. La música estridente de una guitarra desafinada apenas lograba acallar los lamentos contenidos que provenían de un corral improvisado, donde las jóvenes estaban hacinadas como ganado. Vio a don Ricardo, presuntuoso y exultante, recibiendo a sus invitados, el arquitecto de todo aquel sufrimiento. La rabia en su pecho era un horno, pero el entrenamiento apache le había enseñado a canalizarla, transformándola no en furia ciega, sino en un enfoque frío, preciso y mortal. La guerrera estaba lista para la caza. A medida que avanzaba la noche, el viento comenzó a aullar, trayendo consigo las primeras ráfagas de arena. Era la señal. La tormenta se abatió sobre el pueblo, un velo de caos y polvo que cegaba los sentidos. Mientras los hombres de don Ricardo corrían a protegerse, Ana María descendió la colina, una sombra indistinguible en el torbellino. Se movió con una gracia letal, el sonido de sus pasos engullido por el rugido del viento. El primer guardia, un hombre del que recordaba haberse burlado de ella cuando era niña, no la vio ni la oyó llegar. Un movimiento rápido, el cuchillo que Yari le había dado encontrando su objetivo con precisión silenciosa. Uno por uno, los vigías del perímetro fueron cayendo, eliminados por los guerreros apaches que parecían haberse convertido en parte de la propia tormenta. Ana María se deslizó por las callejuelas hasta el corral. Allí, en la penumbra, vio el rostro aterrorizado de su amiga de la infancia, Elena. Los guardias restantes estaban distraídos, tratando de mantener las puertas cerradas contra el viento. En un momento de silencio entre las ráfagas, Ana María siseó su nombre,
Elena levantó la vista y vio una figura que no reconoció de inmediato, una guerrera pintada con ojos de pantera. Entonces, Ana María levantó la mano y mostró el pequeño collar de cuentas que su madre le había dado, el mismo que Elena había visto 1000 veces. El reconocimiento brilló en los ojos de la amiga, seguido de un asombro sobrecogedor. Viendo la fuerza en lugar del miedo, Elena se volvió hacia las otras cautivas. Con un grito que rasgó la noche, incitó a la rebelión y el corral explotó en un motín de mujeres desesperadas. El caos fue instantáneo y absoluto. Las jóvenes, inspiradas por la visión de una de ellas regresando como una vengadora, atacaron a los guardias con uñas, dientes y trozos de madera. La rebelión interna, combinada con la furia de la tormenta externa, creó la distracción perfecta. Yari y sus guerreros convergieron en el lugar, abriendo las puertas y liberando a las prisioneras, guiándolas hacia la seguridad en la oscuridad. En medio de la confusión, Ana María solo tenía un objetivo. Don Ricardo, que había salido de su oficina para gritar órdenes, se encontró aislado. La multitud de compradores huía, la rebelión lo rodeaba, y a través de la cortina de arena, una figura caminaba hacia él, implacable y decidida. Él la reconoció, y la conmoción en su rostro dio paso a una furia desdeñosa. «Mira lo que tenemos aquí», escupió, la voz cargada de veneno, tratando de reafirmar su poder con palabras. «La pequeña zorra ha vuelto. ¿Se cansó de acostarse con los salvajes y vino arrastrándose de vuelta a su dueño?» Él esperaba verla vacilar, encogerse como la niña que había vendido, pero la figura ante él ya no era esa niña. Ana María se detuvo a pocos metros de distancia, el viento azotando su largo cabello oscuro. Sus ojos no contenían miedo, solo el juicio frío de una depredadora que acorrala a su presa. Su silencio lo desarmó más que cualquier grito. Intentó sacar su arma, pero ella fue más rápida, el arco ya en sus manos, una flecha apuntando directamente a su corazón. Su voz, cuando habló, era calmada, pero cargada con el peso de todo el dolor que él había infligido. «Te equivocaste», dijo, cada palabra una sentencia. «Me vendiste por un puñado de monedas, diciendo que no valía nada». Dio un paso adelante, bajando el arco lentamente. «La verdad es que mi valor es algo que nunca podrías comprar». En un movimiento fluido y rápido, lo desarmó, su cuchillo ahora presionado contra su garganta. Él temblaba, el hombre poderoso reducido a un cobarde. La venganza estaba allí, a un simple movimiento de su mano. Podía terminar con todo, sentir la sangre de él caliente en su piel. Pero entonces vio los rostros de las mujeres que había liberado, observándola desde las sombras. En una elección que definió su alma, apartó la hoja. La justicia, se dio cuenta, no era lo mismo que la venganza. Matarlo lo convertiría en un mártir para algunos, un fantasma para otros, pero exponerlo, despojarlo de su poder y su dignidad frente a todos los que aterrorizó, esa era la verdadera aniquilación. Con una fuerza que lo sorprendió, lo ató con la cuerda de su propio látigo y lo arrastró al centro del pueblo, justo cuando la tormenta comenzaba a amainar. Lo arrojó al suelo lodoso, frente a los aldeanos que salían de sus casas. «Este hombre se alimentó del miedo de ustedes», declaró, su voz resonando en el silencio que siguió a la tormenta. «Hoy el miedo muere. Él no es nada sin el poder que ustedes le dieron». Con la primera luz del alba rompiendo la oscuridad, la verdad sobre don Ricardo se extendió por el pueblo como un fuego purificador. El poder que ejercía, construido sobre el miedo y la intimidación, se desmoronó como un castillo de arena. Los aldeanos que durante tanto tiempo vivieron con la cabeza gacha, levantaron la vista y vieron no a un tirano invencible, sino a un hombre patético y atado en el lodo. Liderados por las mujeres que Ana María liberó, no clamaron por su sangre, pues eso los haría iguales a él. En cambio, en un acto de justicia poética, lo despojaron de todas sus tierras y posesiones, distribuyéndolas entre las familias que había explotado durante años. Su castigo final fue el exilio, caminar hacia el desierto sin nombre, sin poder y sin un centavo, para ser olvidado por la tierra y la gente que tanto despreció. Ana María no asumió el lugar vacante de poder,
Rechazó cualquier título o posición de autoridad, pues entendía que el objetivo no era cambiar un tirano por otro, sino erradicar la tiranía misma. Su liderazgo se manifestó de una forma diferente, más profunda y duradera. Comenzó a enseñar lo que había aprendido. En las tardes polvorientas, reunía a las mujeres y a los jóvenes del pueblo, enseñándoles a disparar con el arco, a rastrear, a defenderse. No eran lecciones de guerra, sino de autoconfianza e independencia. Les estaba dando las herramientas no solo para protegerse de futuras amenazas, sino para creer en su propia fuerza, rompiendo el ciclo de victimización que los había aprisionado por generaciones enteras. La frontera entre los dos mundos de Ana María se disolvió, convirtiéndose en un puente. Nacay, Yari y un grupo de apaches llegaron al pueblo, no como salvadores o conquistadores, sino como vecinos. Se selló un pacto, no en papel, sino en respeto mutuo. Los apaches enseñarían técnicas de supervivencia en el desierto y de caza, mientras que los aldeanos compartirían sus habilidades de cultivo y artesanía. Ana María, fluida en ambas culturas, se convirtió en el corazón de esta alianza. Finalmente entendió que la familia no se definía por la sangre derramada en sus venas, sino por la lealtad y el sacrificio compartidos. Su familia era ahora la unión de dos pueblos, la tribu que la forjó y el pueblo que liberó. Semanas después, en un momento de paz, Ana María caminó hasta el pequeño cementerio olvidado donde sus padres estaban enterrados. Por primera vez, no fue allí con el peso de la vergüenza o el dolor, sino con un sentimiento de paz y deber cumplido. Limpió las tumbas sencillas y colocó flores silvestres del desierto sobre ellas. El espíritu que le dieron, que su tío intentó aplastar y vender, finalmente había florecido. La tierra árida que antes reflejaba su dolor, ahora simbolizaba su resiliencia. Se dio cuenta de que, al igual que las flores del desierto, que necesitan poca agua para brotar con una belleza obstinada, su gente solo necesitaba una gota de esperanza para florecer con una fuerza inquebrantable. El pueblo renació, las casas fueron reparadas, se cavó un pozo más profundo y una comunidad autosuficiente comenzó a prosperar bajo la protección de su propia gente. Ana María, ahora protectora y mentora, miraba a su pueblo y ya no veía rostros marcados por el miedo, sino por la determinación. La esperanza ya no era un deseo susurrado en las plegarias, sino una acción diaria, visible en el trabajo de sus manos y en el coraje de sus corazones. La historia de la guerrera apache se convirtió en una leyenda contada alrededor de las fogatas, un recordatorio de que la libertad no es un regalo, sino una conquista, y que el verdadero valor de un alma jamás podrá ser medido en monedas. 2 años después, el sol de la mañana proyectaba un brillo dorado sobre el valle. En la misma colina donde un día observó su pueblo con rabia y dolor, Ana María ahora estaba junto a Yari, observando una escena de paz y fuerza. El pueblo abajo era próspero, un oasis de comunidad vibrante. En el campo de entrenamiento, un grupo de niñas, entre ellas la joven hija de Elena, practicaba con arcos pequeños, sus risas resonando en el aire límpido de la mañana. No entrenaban para la guerra, sino para conocer la fuerza que residía en sus propios cuerpos y espíritus. Ana María se acercó a una de ellas, que estaba frustrada por fallar el blanco, y ajustó su postura. Con una sonrisa, repitió las palabras que un día la salvaron. Recuerda, una flecha solo vuela hacia adelante. Mira solo hacia donde quieres llegar. El ciclo estaba completo. La víctima se había convertido en guerrera, la guerrera se había convertido en mentora, y la semilla de la libertad, plantada con dolor y coraje, ahora florecía para una nueva generación. ¿Qué te pareció la elección de Ana María de no vengarse de su tío? ¿Crees que la justicia es más poderosa que la venganza? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que la verdadera fuerza está en proteger y levantar a los demás, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias inspiradoras como esta.